Gracias le damos a Dios esta mañana por el hermoso privilegio que nos da, y a los que están en la transmisión, gracias por acompañarnos. Esperamos que este sermón sea de mucha bendición. Y vamos a ir a la palabra, al libro de la segunda carta de Timoteo. Segunda carta a Timoteo que Pablo le escribe a Timoteo, esta segunda carta. Capítulo 3, versículos del 10 al 17. Y para hablar un poco del contexto de esta palabra que vamos a ver, se dice que cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo está preso. Dice que no es nada fácil para un preso estar ahí y animar a los que están afuera. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Y Pablo está preso y se preocupa por Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo era un joven aprendiz de Pablo, y Pablo lo había puesto a pastorear. Y en estos momentos que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, él está preocupado porque ahora, en ese tiempo y en el tiempo que estamos hoy, habían falsos maestros, habían engañadores, y Pablo se preocupa. Y por eso le dice a él en el capítulo 3, le comienza a decir todo lo que está sucediendo. Pero en el versículo 10 le dice él, todo esto está sucediendo, pero tú, le dice, y vamos a leerlo la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Roberto Escoto, bendiciones, gracias por estar con nosotros en la transmisión. Dice la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que han sufrido, y de todo me ha librado el Señor. Mira qué interesante. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Podemos ver acá cómo Pablo le habla a Timoteo y le dice: mira, están pasando tantas cosas difíciles, pero tú, le dice él, conoces lo que yo he hecho. Porque dice que su madre y su abuela lo han criado desde la niñez en la palabra. Y qué bueno es cuando criamos a los hijos desde la niñez en la palabra de Dios. Y le dice Pablo: tú has visto lo que yo he hecho. Y ahí le da las características Pablo y le comienza a decir: y también has visto lo que he sufrido. Y le ha dicho: y también has visto como hombres engañadores
les va mal, porque engañan y los están engañando a ellos también. Y vemos cómo él le dice a Timoteo que tiene que permanecer en la palabra que se le ha enseñado desde la niñez. ¿Y quiénes se lo han enseñado? Y el título de esta predicación es, para los que toman apuntes: hemos creído en la palabra y seguiremos creyendo en la palabra. Hemos creído en la palabra y seguiremos creyendo. Yo le puedo preguntar, ¿cuántos hemos creído en la palabra de Dios? Amén. Yo creo que por eso estamos acá. Porque si creyéramos que este libro es de cuentos, no estuviéramos acá. Esta palabra es verdadera. Y Pablo le dice eso a Timoteo. Pero la pregunta es, ¿seguiremos creyendo en la palabra de Dios en medio de las circunstancias? ¿Seguiremos creyendo en la palabra cuando, número 1, somos abatidos, pero no desmayamos? ¿Cuándo vamos a seguir creyendo en la palabra? Cuando seamos abatidos, pero no desmayemos. Porque es difícil, ¿no? Cuando estamos en dificultades, es muy difícil. Pero cuando todo nos va bien, sí creemos la palabra. Pero cuando todo nos va mal, muchas veces hasta le decimos a Dios: ya te olvidaste de mí. Es que vos no me querés. Es que vos, Señor, no me escuchás. Pero si creemos en la palabra, si hemos establecido nuestra fe en ella, tenemos que seguir creyendo en la palabra en las tribulaciones y no vamos a desmayar. Y veamos lo que le dice Pablo, versículo 10 al 12, para que podamos recalcar. Pero tú has seguido mi doctrina, dice, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Oiga bien lo que le dice Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina. Y le da sus características Pablo de lo que él ha sido. La conducta de Pablo, él mismo dice en Hebreos, que es una conducta intachable. ¿Qué significa esto? Que, como decimos a los buen salvadoreños, Pablo no tenía cola que le pisaran o que le patearan. Y le dice a Timoteo: tú has seguido la doctrina que yo te enseñé, la que le dio el Señor cuando se encontró con él en Damasco. ¿Se recuerdan cuando Pablo tuvo ese encuentro personal con Jesús? Esa doctrina, le dice Pablo a Timoteo, tú la has creído. Y has creído en mi conducta, que ha sido intachable, que nadie puede hablar en mal de mí. También le dice propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? El mismo propósito que tenía Jesús. ¿Y cuál era el propósito de Jesús? Hacer la voluntad de su Padre. Es importante que lo podamos tener en cuenta. Y luego dice fe. Pablo tenía una fe tremenda. Desde que el Señor lo llama, el profeta ora por él, caen las escamas de sus ojos y el Espíritu Santo le dice, desde el primer día que él recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo le dice, a donde vayas a predicar, te van a querer matar. Imagínese usted si el primer día que recibió a Cristo le dijeran, por haber recibido a Cristo, tenga cuidado porque al llegar a su casa es posible que la maten. Yo creo que cualquiera se va de la iglesia y dice, no, mejor no. Yo me recuerdo que un amigo mío era duro para el evangelio. Y un día a engaños le profetizaron de que si no recibía a Jesús ese día lo iban a matar a las 12 de la noche. Y ahí venía él arrepentido supuestamente, no a recibir a Jesús en su corazón. Pero no lo hizo porque naciera de él, sino porque le metieron una preocupación. Lógicamente él no siguió después de ahí. Y ya. ¿Por qué? Porque no estamos cimentados en esta palabra. Pero Pablo le dice esto a Timoteo. A mí desde que recibí a Jesús, le dice el Espíritu Santo, me dijo, te van a perseguir, te van a querer matar. Y Pablo dijo, pues yo sigo adelante porque he conocido al Señor de señores.
Y le sigue diciendo, has conocido mi amor y mi paciencia. Oiga bien, Pablo tenía una paciencia. Porque si usted lee las cartas de Pablo a los Corintios, a los Gálatas, hay muchos falsos maestros que quieran sacar a los que han creído en el Señor Jesús. Por ejemplo, teníamos el problema. En la Biblia se habla de los gentiles. Los gentiles eran las personas que no eran judíos. Pero en los tiempos de Pablo, Pablo fue el apóstol a los gentiles. Él llevó el evangelio a las personas que no eran judías. Pero los judíos que habían recibido a Jesús querían que los gentiles fueran como ellos para poder ser salvos. Y eso era falso. Porque los judíos tenían ciertas prácticas o tradiciones que era para ellos nada más. Y ellos querían que los gentiles las tomaran también, porque si no las tomaban no eran salvos. Y Pablo les dice, momento, la salvación no es por un sacrificio que yo haga. La salvación no es por buenas obras. La salvación no es porque yo me vista de una manera, o camine de una manera, o hable de una manera. La salvación es por gracia, le dice Pablo. Y estos falsos maestros están queriendo que los gentiles sean como ellos, se vistan como ellos, hablen como ellos. Y hoy en día podemos ver así, que hay muchas iglesias que la gente por eso no va. Porque primero para entrar le exigen que tenga ciertas cosas que hacer. Le piden o cosas que tiene que hacer, y por eso la gente no quiere ir a la iglesia, porque desde el principio le presentamos a un Dios de reglas. Y esos son falsos maestros, porque Dios no se fija en lo que yo ande puesto. Dios se fija en lo que hay en mi corazón. Y cuando yo tengo un verdadero arrepentimiento, va a haber un cambio externo también, pero tiene que empezar adentro, no afuera. Entonces Pablo le empieza a decir estas características a Timoteo. Y hasta ahí se oye bonito, ¿no? Que le dice, tú has persistido en lo que yo te enseñé. Has persistido y has visto mis características, pero comienza lo bueno. Versículo 11 le dice, persecuciones las has visto, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Ícono y en Listra. Oiga bien esto, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Amén. Y vamos a ver un poquito qué le pasó en estas tres ciudades a Pablo. Pablo le recordó a Timoteo las situaciones específicas en las que soportó persecución. En Antioquia, donde Pablo fue expulsado de la ciudad por predicar el evangelio. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 13 al 50. Imagínense que a usted lo expulsen de Popotlán por predicar la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que nos echaran de nuestra propia colonia. A Pablo va a predicar a Antioquia y lo expulsan. A la fuerza le dicen, vete, aquí no puedes entrar. Qué difícil, ¿no? Pero en esos momentos de abatición, de persecución, debemos mantenernos firmes. Y acaso Pablo, cuando fue a predicar y lo sacaron, dijo, no, pues ya no sigo. Yo no sé para qué Dios me envía ahí. Si me van a sacar a la fuerza, a patadas, quizás lo sacaron. Qué difícil es. Pero como él creyó en la palabra, él se mantiene firme y no desmayó. Siguió predicando la palabra. ¿Qué le pasó en Iconio? Pablo casi fue ejecutado a pedradas. Imagínense que vamos a predicar a un lugar y la gente comienza a tirarnos piedras. Y dice que casi lo matan. Casi lo matan a pedradas. Si una piedra, ¿no? Duele, una pequeña que nos tira en la cabeza y nos raja la cabeza, ya no digamos una piedra grande. Y el pueblo judío cumplía la ley. Muchas veces cuando alguien pecaba, lo mataban a pedradas. A eso se le llama lapidación. Y él va a Iconio a predicar. Imagínate, va a Antioquia y lo sacan a patadas de ahí, que no puede predicar. Va a Iconio y casi lo matan a pedradas. ¿No cree que eso sería suficiente para decir, un momento, ya no sigo?
Pero Pablo tenía la convicción de no desmayar, porque había creído en la palabra y seguía creyendo en la palabra. Y así nosotros también. Quizás la familia nos va a desechar. Quizás nuestros amigos se van a burlar de nosotros. Quizás el amor de nuestra vida que tenemos nos va a dejar porque hemos decidido creer en esta palabra. Pero no debemos desmayar, porque hemos creído que aquí se encuentra la salvación. Es importante que si usted ha creído en la palabra, siga creyendo en ella. No podemos desmayar, porque solo cuando va bien, cuando yo estoy en la iglesia y le sirvo a Dios dentro de la iglesia, ahí todo bonito. Pero cuando ya hablamos de evangelizar, cuando ya hablamos de irnos a lugares peligrosos, nadie quiere ir. Y mire lo que le pasa a Pablo. En Antioquia lo sacan a patadas. En Iconio casi lo matan a pedradas. ¿Y qué le pasó en Listra? Dice que en Listra, ahí sí lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Imagínese usted, lo dejaron por muerto. Se dice que prácticamente Pablo murió y el Señor lo resucitó. ¿Por qué? Por creer en esta palabra. Porque mucha gente dice que el que lee la Biblia se vuelve loco. Y el mismo Pablo dice que para la gente normal esto es locura. Pero usted y yo hemos creído. Y recuerdo que cuando nosotros nos fuimos para Colombia, los primeros 3 meses, llegamos a Colombia el primer día y al siguiente día nos enviaron para Venezuela. Estuvimos 3 meses con mi esposa en Venezuela y allá la situación no es nada buena. Allá usted va a comprar un pedazo de queso, que aquí vale una cora. Al siguiente día ya vale 35. Al siguiente día ya vale 50. Y va subiendo de precio. Y el dinero ahí ya no alcanza. Y yo recuerdo que estando con mi esposa ahí, que no era lo que nos esperábamos, porque a nosotros nos habían dicho ir a Colombia, que ahí la situación está bien. Y estando en Venezuela, recuerdo que un día ya teníamos poco dinero del que nos habían enviado. Y mi esposa había intentado hacer un budín de plátano. Y no le quedó bien. Parece que se le quemó, le quedaron unas partes medio crudas. Y en la noche le digo, bueno mi amor, yo quería comer budín. No, me dice, no te lo comas. Mejor anda a comprar queso crema. Y me voy a la tienda tenía como, no sé si 800 bolívares tenía, ¿no? 900 bolívares tenía. Y el botecito de crema valía 800 cuando yo fui. Y esa noche yo agarro la bicicleta que teníamos allí y me voy a comprar el tarrito de queso crema, aunque sea comer eso, porque no había mucho que comer. Y cuando llego a la tienda me dice, vale 1100 bolívares. Y nosotros solo teníamos 900. Así que me regresé a la casa con hambre los dos. Y yo le digo, mi amor, dame un pedazo de ese budín, no importa cómo esté. Y ella llorando me dice, yo no quiero que te comas eso, pero no hay que comer, comámoslo. Y fue difícil, pero eso no me va a hacer a mí desmayar de predicar la palabra de Dios. Y estuvimos 3 meses en Venezuela y llegó bendición para la iglesia. Pudimos llevarle ropa, comida, juguetes a los niños estando en Venezuela. Y fue difícil ese tiempo allá, la comida diferente, la manera de ser de las personas diferente. Y así le pasa a muchos que andan haciendo la obra del Señor hoy en día. Y vemos que a Pablo le pasa esto y le dice a Timoteo, ¿recuerdas que en Antioquia me sacaron a patadas? Que en Iconio casi me apedrean. Y que en Listra me apedrearon y salí muerto de ahí. Pero de todo, le dice él, me libró el Señor. Y yo quiero que esta mañana usted crea que esta palabra es viva y verdadera. Y que por causa de ella nos van a rechazar. Por causa de ella vamos a caer mal. Por causa de ella nos van a cerrar las puertas. Ahí en Colombia me daba risa que la madre religión nos decían a nosotros huérfanos. Porque no teníamos madre. Porque no creíamos en la mamá.
Y nos señalaban y nos criticaban. Pero nosotros decidimos permanecer sirviéndole al Señor. Y ahí yo le invito a usted también, que si usted ha creído en esta palabra, siga creyendo. ¿Cuándo? Cuando somos abatidos, pero no desmayamos en creer. Amén. Número 2, seguimos creyendo en la palabra ¿cuándo? Cuando no somos arrastrados por los falsos maestros. Y esto es importante porque es algo que está pasando hoy en día. Y como les digo, en estos tiempos de Pablo, como Pablo estaba preso en la cárcel, vinieron otros y se quisieron aprovechar, ya que Pablo había levantado varias iglesias. La iglesia en Roma, la iglesia en Corintios, en Galacia. Pero como dice un dicho, ¿no? Cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Y como Pablo estaba preso, habían algunos líderes que tenían un pensamiento diferente, se habían levantado y querían confundir a la iglesia. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy podemos ver, ya sea líderes religiosos o personas allá afuera, que están metiéndonos ideologías que van en contra de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, hoy ya están queriendo hacer normal en las películas y en las caricaturas que salgan hombres con hombres besándose, mujeres con mujeres. O que hoy veamos que es normal que un hombre se vista como mujer. Y ya están metiéndose hasta en las escuelas a adoctrinar a los niños. Esos son falsos maestros. Gente engañada que está queriendo engañar. Hoy se ha levantado un movimiento de feministas también. Mujeres que están en contra de los hombres. Y ya no hablan de derechos de igualdad, sino hablan de matar a los hombres. Y ya están batallando en Colombia. Ya se aprobó el aborto para los 6 meses. 20 semanas, no 5 meses, no 24 semanas, 6 meses. A los 6 meses, si una mujer está embarazada y quiere abortar, es permitido que aborte. 6 meses. Y están diciendo que eso es normal, que la mujer hace con su cuerpo lo que ella quiere. ¿Será cierto eso? Falsos maestros. Vámonos a lo religioso. Vamos a ver ahora tantos falsos maestros llenan sus iglesias. Porque a la gente, como no quiere creer en la palabra de verdad, que el mismo discípulo dijo, Señor, que dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero cuando nos hablan de la palabra, que la palabra dice que tiene miles de promesas para nosotros, y que si usted ama al Señor, el Señor le va a dar éxito, que el Señor lo va a bendecir, que le va a dar la casa que usted quiere, el carro que usted quiere, la universidad para sus hijos. Y le dicen, venga y ofrende y diezme. Y entre más usted diezme, más grande va a ser la bendición de Dios. Eso, amados, es falso. Porque el diezmo el Señor no lo exige para darnos más Él. El diezmo y la ofrenda es algo que nosotros damos como principio bíblico. En agradecimiento, no por lo que Dios nos va a dar, sino por lo que ya nos dio. Pero hoy están enseñando esto, iglesias llenas. Hay iglesias que están engañando a la gente para que venga a los pies de Cristo y le están diciendo, reciba al Señor Jesús y de ahí usted haga su vida como le dé la gana y usted total ya es salvo. Y a la gente le gusta escuchar eso. Por ahí yo oí a un pastor que le dice a la gente, usted siga tomándose sus cervezas, pero no deje de venir a la iglesia. Mire qué interesante, le pintamos un evangelio tan bonito a la gente. Pero si usted cree en la palabra, sigue creyendo en la palabra, va a cuidarse de esos falsos maestros, porque la palabra lo dice. Y Jesús no le habló bonito a su gente, le habló fuerte a su gente, no al que no lo conocía. Le habló fuerte a su gente y le dijo, pues el que no me quiera seguir, que no me siga. Y hoy la iglesia, hay que hablarle fuerte a la iglesia. Porque hoy la iglesia ha perdido el rumbo. Y hoy vamos a la iglesia y ya es un ritual.
una tradición ir a la iglesia. Y ya es un ritual decir que soy cristiano. ¿Cómo se identifica un cristiano hoy en día? Se identifica por la música que escucha, por cómo se viste, por el lenguaje que tiene. ¿Cómo habla un cristiano hoy en día? Dios le bendiga, que la paz del Señor le acompañe. Y uno identifica y dice, ese es cristiano. Pero eso es exterior. La pregunta es, ¿cómo está el corazón de ese cristiano? ¿Será que se alegra con las alabanzas y la música cristiana que escucha? ¿Será porque va bien bonito, formal a la iglesia y cree que eso es santidad? Falsos maestros. Y Pablo le dice a Timoteo, veámoslo en la palabra, versículo 13 y 14, le dice en la palabra, el 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Oiga bien, engañando y siendo engañados. Y le dice a Timoteo, cuidado con esos hombres, porque a ellos no les va bien. Por ahí ha salido un apóstol hoy mexicano que dice que él es el salvador de estos tiempos, que Jesús salvó en aquellos tiempos y que hoy él es el salvador, y tiene gente que lo sigue. Por ahí estábamos publicando con mi esposa allá en Colombia unos profetas y le dicen, venga, traiga su ofrenda de $200 para que reciba una profecía. Pagar $200 para que un hombre me dé una profecía. ¿Usted cree que eso es de Dios? Hoy la gente dice, es que si en la iglesia no hay profecía, no hay de la presencia de Dios. Estamos usando la profecía como adivinación. ¿Saben qué es la adivinación, no? Y eso es brujería. ¿Qué es la adivinación? Que yo espero que me digan el futuro. ¿Y cómo estamos esperando la profecía hoy? Que Dios me hable, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y vamos a la iglesia ya no porque queremos del Señor, sino porque queremos ver qué nos va a decir el Señor para mí. La profecía, amado, ya está aquí. Aquí está la palabra. La profecía es la palabra que Dios le daba a los profetas para que se la predicaran al pueblo. Esta es la verdadera profecía. Sí hay profecía, yo creo. Y a mí me han profetizado cosas que se han cumplido. Pero yo no me aferro a ir a la iglesia para ver qué me va a decir el profeta. Yo voy a la iglesia para ver qué me va a decir la palabra de Dios. Es la profecía que el Señor dejó desde el principio de los tiempos. Y Pablo le dice, mira, que esos hombres charlatanes van de mal en peor, porque engañan, le dice, y están siendo engañados. ¿Será que a Dios lo engañan? No pueden. Y le dice en el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Mira qué interesante lo que le dice Pablo aquí. Esos hombres son engañadores, ¿sí? Están predicando algo falso, pero tú, le dice, persiste en lo que has creído. Y yo he visto cómo mucha gente ha entrado al evangelio y ha creído un evangelio y años después están en otras iglesias haciendo cosas que nada que ver con lo que creyeron al principio, porque no se fundamentaron en esta palabra. Qué triste, ¿no? Qué triste es que hemos comprendido esto y nosotros como iglesia creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay mucha gente que se ha salido de creer en la Trinidad y se ha ido a creer otras cosas que nada que ver. Solo en Jesús. Pero aquí la palabra habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay gente que ya no cree, hay gente que cree que Jesús fue un profeta más, que no fue Dios, que no murió en la cruz, que es un charlatán. Y hay iglesias que creen eso. Hay iglesias que ahora están casando a los homosexuales. Se apartaron de esta palabra. Un día de eso estaba viendo un video en una iglesia cristiana, se supone. Un hombre vestido de mujer predicando y dando la Santa Cena. Qué triste es
que comenzaron creyendo esta palabra. Vámonos a los artistas cristianos, a los cantantes. Por ahí hay unos que empezaron bien y ahora están diciendo disparates, hablando cosas que nada que ver de Dios. Por ahí diciendo un predicador, que Dios era una mujer, una prostituta. Diciendo otro por ahí que Él le ordena a los ángeles y que los ángeles le tienen que obedecer. Hasta las alabanzas ya no las cantan bien. ¿Por qué? Porque se han alejado de la palabra, porque no han creído en la palabra. Pero nosotros no podemos ser arrastrados por los falsos maestros. Yo he creído en un Dios vivo que permanece para siempre. He creído en el Padre Creador. He creído en el Hijo Salvador. Y he creído en el Espíritu Santo, que es el Consolador. Y no hay nadie en esta tierra que esté en vez de Jesús. Jesús no dejó a ningún hombre para que lo prosiguiera Él. Él dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra, no un hombre. Tenemos que tener cuidado de esto. Ahora esta palabra engañadores se puede traducir como hechiceros e impostores. Y continuó diciendo, engañando y siendo engañados. Es decir, que estarían haciendo extraviar a la gente y se estaban extraviando ellos mismos. Porque cuando yo empiezo a alejarme de la palabra de Dios, estoy siendo engañado. ¿Por quién? Por el enemigo. Y tenemos que tener mucho cuidado de esto. Hay falsos pastores, profetas, maestros, y están llevando a la gente por otro tipo de evangelio. Nosotros no estamos para criticar a la gente, pero sí para decir qué es lo correcto en la palabra de Dios. No podemos engañar a la gente porque Dios va a tratar con nosotros. Al que se roba los diezmos y las ofrendas, Dios va a tratar con ellos. Al que está poniendo su gloria por encima de la de Cristo, Dios va a tratar con ellos. Al que está queriendo meter el libertinaje en la iglesia, Dios va a tratar con ellos. Pero yo debo mantenerme firme en lo que he creído, no en lo que el hombre dice, sino que en lo que esto dice. Ahí debemos mantenernos firmes. Seguimos creyendo en la palabra cuando no somos arrastrados por los falsos maestros. ¿Cuál es el antídoto hoy para este mundo en apostasía? El antídoto es la palabra de Dios. ¿Quiere salir de la mentira? Escudriñela. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando usted le prediquen de algo, busque a ver si eso es cierto. No se quede, es que a mí me dijeron. Allá en Colombia me pasó con una señora. Yo fui a una ferretería a comprar, y cuando me hace la factura me dice, ¿nombre de quién? Y yo le doy el nombre de la iglesia. Y me dice, ustedes no creen en la madre, ¿verdad? Y yo le digo, no es que no creamos, no la adoramos, que es muy diferente. Y él comienza a decirme, sí, pero es que, y empezó a alegarme. Y yo le digo, pero mire, usted lee la Biblia. Y me dice, no me gusta leer. ¿Y cómo es que cree? Digo, no, porque yo sé que mis líderes me enseñan. Y yo le digo, pero si la misma Biblia dice, mire, se lo muestro. Y le mostré el versículo donde dice, escudriñad las escrituras. Y no lo quiso leer. Porque ella solo está esperando que le hablen y que le cuenten qué dice aquí. Pero Dios me ha dado sabiduría. Todo el que viene al Señor, Dios le da la sabiduría. Este libro no solo lo interpretan los ungidos, los vasos, los líderes. No, esta palabra es para todo aquel que ha creído en el Señor, la puede comprender. Si no, Jesús hubiera dicho, y él mismo lo dice, que esta palabra no es privada para algunos, es para todos. Entonces, si usted no lee esta palabra, aunque algunos dicen que la Biblia es aburrida, yo no la entiendo. Es que tiene un montón de nombres raros, dicen algunos, por eso yo no la leo. Un muchacho por ahí me dijo, yo no voy a la iglesia porque la iglesia mató a Jesucristo. Y yo, ¿cómo así?
Y le digo yo, ¿y tú has leído la Biblia? Sí. ¿La has leído del Génesis al Apocalipsis? No, me dice. Entonces no puedes decir que has leído la Biblia. Porque para decir que yo la he leído, tengo que leerla toda. Y es importante que para que nadie nos engañe, amados, los que están viendo y los que están aquí presentes, necesitamos creer en la palabra y también en aquellos que de verdad nos las han enseñado correctamente. Y eso es lo que le dice Pablo en el 14. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Perdón, el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y sigue creyendo sabiendo de quién lo has aprendido. Y ya Pablo le habló de él. Y le dice, vos me conoces. Conoces que tengo amor, paciencia. Que tengo un propósito. Conoces mi conducta. No puedes decir que yo te engaño porque soy alguien transparente, le dice Pablo en el 10 al 12. Y le dice, y también has visto cómo he sufrido por la palabra. Y oiga, gracias a Dios hoy en día nosotros no sufrimos persecución. Podemos reunirnos aquí en esta casa y nadie nos dice nada. Pero en los tiempos de esto que está pasando acá, no. Porque el Imperio Romano estaba matando a todos aquellos que seguían a Cristo. Y ellos tenían que esconderse. Dice que ellos tenían el símbolo del pescadito. Y ese símbolo lo ponían en las casas. Y ya sabían los cristianos que ahí se podían reunir. Y cuando los encontraban y se daban cuenta que eran cristianos, dicen que se los llevaban al Coliseo Romano. Y ahí los hacían que los leones se los comieran y la gente disfrutaba el espectáculo. Pero ellos creyeron en esta palabra y no dejaron de creer. A pesar de las tribulaciones, no desmayaron. A pesar de las falsas cosas que les enseñaban, ellos siguieron creyendo en la palabra. Y yo quiero que usted siga creyendo en esta palabra, que es verdadera, permanece para siempre. Número 3. Seguimos creyendo en la palabra cuando la ponemos en práctica para toda buena obra. Veamos qué dice del 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Oiga bien, ¿para qué sirve la palabra? Para hacerme sabio para la salvación. Mira qué interesante, continuamos. Por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para convencer. La palabra redarguir es convencer o confrontar. Eso significa la palabra redarguir. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oiga bien esto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Pablo le está diciendo, cree en la palabra y sigue creyendo en la palabra. Ponla en práctica para hacer la buena obra. Y si hablamos del prójimo, ¿será que seremos buenos cristianos con nuestro prójimo? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro prójimo? Que los amemos a nosotros. Que lo ame como a mí mismo. Dice, si tu enemigo te hace que le lleves la carga 1 milla, ¿qué dice la palabra? Si te pide la túnica, dale también la capa, dice. O sea, dale más. Ora por ¿quiénes? Por los que te maldicen. A eso nos manda la palabra. ¿Cuándo yo voy a entender la palabra? Cuando esté preparado para hacer buenas obras por medio de ella. Y hay gente que cuando va a predicar dice, no, es que ese vecino me cae mal, ay, que se vaya para el infierno, voy a ir a predicar a otro lado. ¿Será que estamos cumpliendo la palabra ahí? Pablo le dice a él, desde la niñez has aprendido esa palabra. Desde la niñez
Y le dice que toda la palabra es inspirada. La palabra inspirada significa emanar de Dios. ¿Saben qué es emanar? Fluir, salir. Dice que toda la palabra, y toda la palabra es esta. Dice que viene ¿de dónde? De Dios. Por lo tanto es sagrada y yo la tengo que respetar. ¿Sí? Partamos de ahí. Y la palabra a mí me está hablando, si usted ve los 10 mandamientos, 5 de esos mandamientos son para amar a Dios y 5 para amar al prójimo. Por eso Jesús lo resume en 2. Dice, ¿cuál es el primero? Amar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son los mandamientos que hablan sobre el prójimo? No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no adulterarás. ¿Sí? Y comenzamos a ver cómo el Señor está diciendo, ámame a mí, pero también tienes que amar a tu prójimo. Y es cierto, como cristianos nosotros no creemos que las obras salvan, porque nosotros como cristianos sabemos que las obras no salvan. ¿Sí? La madre religión sí cree que por las buenas obras se van a salvar. Y le dicen a uno cuando uno hace un favor, ¿no? Uy, usted se va a ir al cielo con todo y zapatos, dicen. Porque tenemos la cultura de creer que por ser buenos nos vamos a salvar. Pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no me puedo gloriar de mi salvación porque soy bueno con las personas. Porque yo puedo ser bueno con las personas, pero estar faltándole al respeto a mi esposa. ¿Será que me voy a salvar? Puedo ser bueno allá con la gente, pero estoy abusando de mi hija. ¿Será que me voy a salvar por ser bueno allá y aquí no lo soy? Porque dice la palabra que no hay ni uno bueno. ¿Se recuerdan del joven rico que vino a Jesús? Le dijo, maestro bueno. Y Jesús mismo le dijo, no me digas bueno porque no hay nadie bueno. La palabra dice que no hay justo ni aun uno. Entonces yo no me puedo salvar por las obras, pero tengo que hacer las obras para mostrar el amor de Dios a la gente. Y Pablo lo dice en Corintios 12, puedo sacarme el bocado de la boca, pero si no tengo amor, nada soy. Puedo hablar en lenguas angelicales, dice, y lenguas terrenales, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Yo no puedo poner en práctica esta palabra solo para Dios. Y para el prójimo hay que se vaya para el infierno. No puedo decir eso del prójimo, porque a él yo necesito predicarle la palabra. Y aquí le dice Pablo esto a él. Sabiendo que la Biblia es inspirada por Dios, que esto significa emanada de Dios, debemos ponerla en práctica mostrando lo que Dios quiere para la humanidad, y es salvarla, pero deben dejarse guiar por ella. ¿Y cómo se van a guiar? Por medio de nosotros que ya hemos creído en esta palabra. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Sí? Que dice que va en el camino y se encuentra a un etíope. Y lo encuentra leyendo la Biblia, el etíope. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, si nadie me explica, ¿cómo entiendo? Y él empieza a explicar y le habla del arrepentimiento y del bautismo. Y él le dice, ¿entonces me puedo bautizar estando en el Jordán? Le dice, ¿qué impide? Y allí mismo lo bautizó. Le mostró el amor de Dios por medio de la palabra. Y así como usted un día conoció de la palabra, alguien le enseñó de la palabra, usted tiene que enseñarles a otros también, mostrar el amor de Dios. Y dice acá, veamos las características que da acá. Dice que toda la palabra es inspirada, o sea, emanada de Dios. ¿Y útil para qué? Número 1, enseñar. En la palabra enseñar aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué es enseñar? Pensemos, ¿qué es enseñar? Debemos dejarnos enseñar por la palabra, es mostrar
mostrarle a la gente, o a mí mismo en este caso, que me han enseñado qué dice la palabra, explicarle a la gente la palabra, porque muchas veces la gente lee la palabra, incluso la gente la usa. Ay, yo he visto gente que sabe de la palabra, pero no entienden qué es lo que están diciendo. Sí, a veces le hablan a uno. Sí, le hablan con la palabra, pero no la están viviendo. ¿Por qué? Porque nadie les ha enseñado. Incluso la gente le pone versículos a la Biblia que no existe. Por ejemplo, hay gente que dice que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. La Biblia no dice eso. Al que madruga Dios le ayuda, dicen por ahí. La Biblia no dice eso. Y mucha gente agarra la Biblia y hoy se han agarrado unos textos tan motivacionales como aquel que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8. Y la gente lo agarra, pero no entienden en realidad. Dice a los que aman a Dios. Y cuando habla de todas las cosas, habla de cosas buenas y malas. Pero a la gente no le entiende. Por eso tenemos que enseñarle. Amén. Por eso dice que la palabra es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir. La palabra redarguir, con la autoridad para reprender y corregir. Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, y cuando la Biblia expone nuestra doctrina o nuestra conducta como equivocada, estamos equivocados. Sí, amén. La palabra es útil para redarguirnos. ¿Qué es redarguirnos? Confrontarnos. Por ejemplo, si yo la estoy leyendo y ahí me habla que yo estoy haciendo algo que no debo, tengo que confrontarme y decirle, Señor, perdóname, porque no estoy haciendo lo que la palabra dice. Hay gente que va a la iglesia y todavía odia a alguien. No está siendo confrontada con la palabra. Cuando el Señor nos envía a no odiar, sino a amar. La Biblia me manda a ser justo. Y hay gente que va a la iglesia y tiene sus empresas, sus negocios, y está siendo injusto con sus empleados. Está siendo injusto con los precios que da. Está siendo injusto con las medidas. Si no se confronta con la palabra, no sirve de nada. Y dice que la palabra es útil para confrontarme en qué estoy haciendo mal. Por eso debo escudriñarla, para que me muestre qué estoy haciendo mal. Y cuando yo corrija eso, voy a hacer buenas obras a la gente. Voy a mostrar el amor de Dios a la gente. Dice que es útil para corregir, o sea, para enseñarnos a mejorar la vida. ¿Quiere mejorar en la vida? Lea la palabra. Y ella le voy a decir qué es lo que no tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer mejor. Por ejemplo, el joven rico le dijo a Jesús, ¿qué necesito para ser salvo? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y ella le dice, todos los cumplo. Ok, le dice Jesús, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí el joven dijo, no quiso. ¿Por qué? Porque no estaba queriendo mejorar su vida como Jesús se lo estaba pidiendo, porque le importaban más sus riquezas que la salvación. Tenemos que tener cuidado con eso. Es útil para instruir en justicia, dice. Nos dice cómo vivir en verdadera justicia. Quizás aquí hay incluso gracia, porque Pablo sabía que era la verdadera justicia en lugar de la falsa y legalista justicia en la que él dependía antes de ser convertido. Pablo, antes de ser cristiano, seguía a los cristianos y mataba a los cristianos. Y él creía que estaba haciendo justicia. Mire qué tremendo. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús y Jesús le muestra su palabra, él entiende cuál es la verdadera justicia. Yo necesito escudriñar las Escrituras para saber qué es lo justo, qué es lo bueno que yo tengo que hacer. Y terminamos. El 17 dice, ¿para qué me sirve todo esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Sí? Entonces le está diciendo a Timoteo, si tú sigues mi doctrina, ves mi testimonio, te apartas de los falsos engañadores, le dice.
sigues la palabra que se te ha enseñado desde pequeño y entiendes que esa palabra viene de Dios y es útil para que mejores la vida, le dice, entonces vas a ser perfecto para hacer buenas obras. Y cuando habla de perfecto acá, no está diciendo enteramente la palabra perfecto, porque no somos perfectos. Lo que está diciendo es que somos, cuando cumplimos todo esto, estamos capacitados para mostrarle a la gente el amor de Dios, que es lo que al final importa. No importa que yo tenga la mejor iglesia, que la tenga adornada, que me vista de una manera decorosa, que hable un lenguaje espiritual. A Dios lo que importa es que así como Él vino a mostrar el amor a los perdidos, que yo también se los muestre. Y yo no solo puedo salir a predicarle a la gente, también tengo que ver sus necesidades. Por eso usted, cuando alguien venga y le diga, hermana, mire, tengo una prueba hoy, no tengo para cenar, ¿qué es lo mejor que podemos decir a la gente? No se preocupe, hermana, yo voy a orar por usted. ¿Será esa la solución? Yo que las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas. Espiritual y material. Exacto. Dice que la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe no ayudan. Tienen que ir acompañadas las dos. Pero primero tengo que tener fe para poder hacer obras. ¿Y qué es la fe? Es creer en algo. Entonces, cuando yo creo en esta palabra, voy a ser un buen cristiano. Por eso he creído en esta palabra y voy a seguir creyendo, aunque los tiempos cambien, porque hoy todo está cambiando. Y hoy la gente quiere tergiversar esta palabra y decir que Dios es amor y por eso nos va a aguantar todo. Eso es una gran mentira. Jesucristo vino a juzgar, aunque Él lo dijo que no venía a juzgar, pero al morir en la cruz, juzgó al mundo, para que hoy todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, y el que no quiera creer va a condenación eterna. Así de sencillo. Ese mensaje no va a cambiar jamás. Por más que los tiempos cambien, yo debo permanecer fiel a esto. Creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y en esta palabra como la que me va a enseñar a ser un verdadero cristiano. Cristiano no es el que escucha alabanzas, el que se viste decoroso, el que tiene un lenguaje espiritual. Cristiano es el que ha creído en esta palabra, la vive, la practica y en ella encuentra la salvación. Terminamos con la frase de cierre. Todo el que esté en la palabra capacitado nunca será un mal soldado. Todo el que esté en la palabra capacitado nunca será un mal soldado. Amén. Nos ponemos de pie si podemos y le damos gracias al Señor, gracias a los que están en la transmisión. Que Dios les bendiga. Toñito, bendiciones. Bill Reyes, bendiciones allá en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Padre, esta mañana, que esta palabra, Señor, penetre en nuestros corazones. No queremos religiosidad, no queremos vanagloria, solo queremos la verdad. Y este mundo, Señor, necesita conocer la verdad. Y esa verdad no la dan los cantantes, esa verdad no la dan los influencers, esa verdad no la dan los youtubers, esa verdad no la dan los motivadores. Esa verdad está en tu palabra y debemos practicarla. Ayúdanos a entender que la vida no se rige por lo que yo quiero. La vida se rige porque hay un creador al cual debo agradar y obedecer. Gracias, Señor, por los que están aquí presentes y los que están en la transmisión. Y ayúdanos, Señor, si los que estamos ahí hemos creído en la palabra, que sigamos creyendo en la palabra. Esa palabra no aburre, no es anticuada, no es religiosa. Esa palabra es el mapa que nos dejaste para guiarnos en esta vida. Y hemos fracasado y nos hemos equivocado tantas veces porque no la tomamos en cuenta. Ayuda a aquellos que se han alejado de ti, Señor.
o los que nunca te han conocido, que hoy puedan arrepentirse de la vida que llevan, que vean a su alrededor y que se examinen y se den cuenta que no hay felicidad fuera de tu palabra, que no va a haber éxito fuera de tu palabra. Podemos tener los millones, podemos vivir cómodos, pero siempre va a haber un vacío en nuestra vida, porque la palabra del Señor es la única que penetra como espada de doble filo y hace algo poderoso en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Y ayúdanos, Señor, a estar capacitados en esta palabra para ser buenos soldados de ella y predicar el Evangelio con amor, no con reglas, no con religiosidad, sino con amor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga esta mañana. Le damos gracias a Dios a los que están en transmisión. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Un abrazo. Bendiciones.